Como no teníamos dinero, pues recurrimos a gente conocida, ¿no?, de ONGs. A PTM Mundubat, a lo de Bilbao, pues una chica que estaba ahí, Ana Isabel, pues era amigueta nuestra, y entonces le comentamos: mira, estamos haciendo esto, a ver si vosotros nos podéis, si tenéis gente que haga talleres de estos. Y la verdad es que se enrollaron y nos mandaron a un grupo de voluntarios y voluntarias. Eran dos chicas y un chico de Bilbao. Vinieron, los primeros talleres los hicieron ellos. Eran unos chavales voluntarios, jovencitos, que hicieron unos talleres de interculturalidad. El problema de trabajar con voluntariado es que algunas veces pueden y otras veces no. Entonces eso es inestable para los centros, ¿no? Los centros necesitaban que tuviéramos nosotros las actividades que les presentamos fuesen estables, ¿no? Que no podemos decir hoy podemos hacer un taller, pero la semana que viene no tenemos gente que lo haga y tenemos que dejarlo para otra fecha. Entonces tiene que haber una continuidad y un orden, ¿no? No podemos tener excusas, ¿no? Fuimos contactando con gente joven de aquí y pues creamos un grupo de personas dinamizadoras, ¿no?, que se han ido formando en el tema y que hasta ahora continúan, ¿no? Algunas como Janet, ¿no? Conocí a Verónica, que fue quien me animó, me formó, me enseñó y bueno, y aquí estamos. Al principio estábamos Ollana y yo, lo hacíamos de 2 en 2 y teníamos una serie de pautas, de dinámicas y demás, y esas dinámicas tenían una teoría, tenían unas actividades preestablecidas que se habían adoptado en grupo. Y poco a poco fuimos viendo que metíamos demasiada teoría, que los chavales no se aburrían, pero se quedaban un poquito con ganas de algo más. Entonces vimos que ellos mismos nos pedían que fuéramos más cercanas, que la sesión fuera de igual a igual. Entonces cambiamos absolutamente toda la metodología, empezamos a sentarnos en el suelo con ellos, o incluso ellos en las sillas y nosotras en el suelo, a meterles juegos que les hicieran levantarse, que les hicieran moverse, que les hicieran tener ganas de entender lo que les queríamos enseñar. Entonces, a través del movimiento, que dicen del movimiento a la palabra, pues conseguimos engancharles y que realmente entendieran, pues si les queríamos enseñar qué es la diversidad, pues con movimientos, con juegos de los que tenían juegos cooperativos, que tenían que colaborar, terminaban ellos por sí mismos dándonos la definición de qué es diversidad. Y así con todo, y poco a poco pues hemos ido dándole forma a un proyecto que funciona. Atentzioa deitzen ziguna zen, ze sensibilitatekin jokatu zuten ona tailerrak ematen etorri ziranak alde batetik, eta gero zenbait tailerretan parte hartzen zutela proiektua bera bizi zuten pertsonak. Otra de las cosas que fuimos viendo es que está muy bien el trabajo que hacemos nosotras, las dinamizadoras que somos de aquí, por la cercanía con los chavales, el conocerles, pero se ve que necesitan experiencias en primera persona, con gente que les cuente vivencias, experiencias, que realmente puedan sentirse después ellos identificados o por lo menos sensibilizados con la persona, y que no sea alguien externo que te cuente una película más, que ellos es como, uff, ya vienen otra vez a contarnos, ¿no? Entonces, de esta manera y con experiencias en primera persona se rompe absolutamente todo lo que ellos tienen establecido y muchos estereotipos, solo con la presencia de las personas que vienen a dar los talleres, pues como son Luzma, Pascal y demás. Lo que viene el proyecto es la capacidad del proyecto de decir a los niños sobre todo, la diferencia que hay en el mundo primero, y que como hay diferencias, igual tendríamos que hacer cada uno esfuerzo para poder vivir con el otro que no tiene nada que ver con nosotros. Porque de la misma manera que lo vamos haciendo con los de aquí, ¿no?, lo vamos haciendo también para los que vienen, porque los niños también van al colegio. Igual he ido a muchos colegios donde hay inmigrantes, e igual ellos mismos no sabían cómo les veían, ¿no? Entonces, al estar en una clase que los demás hablen de ti como inmigrante, igual dicen, pues me entienden así, igual te abre también, no sé, la perspectiva de decir, pues me puedo integrar aquí, porque voy conociéndoles, ellos van conociéndome, entonces encontramos punto de encuentro de cultura. Importantea beti gurekin kontatzen zutela, eta benetan inoiz etzala ezer aurrera eraman, guk pedagogia mailan eman genezakeen ekarpen hori kontuan izan gabe. Orduen hori da, eta gero ikasleei beraiei ere balorazioa eskatzerako orduan, beraiek egiten zuten balorazioa benetan baita ere oso ona zala.
Desde el principio fue buscar, porque vas haciendo y dices, pues este igual no les interesa mucho, porque vas hablando de una cosa y ves la reacción, la atención que ponen, y dices, pues igual esto les interesa más. Igual hablas de otra cosa que menos atención, y dices, pues esto igual no les interesa tanto. Y entonces dice, vale, yo voy a intentar hablar de esto y también intentar que ellos participen, ¿no? Eskaera hain da handia eta gaitasunak hain dira urriak edo ezin ez dute ematen dauden eskaera guztientzako. Orduan, lehentasunak markatzeko garai hortan hor ikusi dugu zailtasuna handiena. Bai, hezkuntza ez formalean eta hezkuntza formalean gauza asko daude egiteko eta pixka zailtasuna daukagu hor lehentasunak markatzeko hortan. En este momento yo creo que tenemos poco voluntariado. O sea, al principio estábamos unas personas involucradas en ello, muy involucrados, y que, porque como ha pasado el tiempo, pues ahora ya casi todos, ¿no? Tenemos familia, tenemos otras obligaciones y no podemos dedicarle todo el tiempo que antes dedicábamos a ello. Ahora nos tiene que relevar gente nueva, ¿no? Que venga y que tenga ganas de seguir adelante con el proyecto. El proyecto está vivo. Cada sesión es diferente, entras en función de qué niño, qué grupo tienes delante, la misma dinámica, aunque tú tienes un guión que seguir, se cambia y se moldea en función de los chavales que tenemos delante. Las cosas no se cambian en 2 días. Entonces, si estamos trabajando con niños que tienen hoy 5 años, igual si seguimos trabajando hasta los 15, igual cuando tendrán 20 tendrán otra visión que los que no han tenido esta oportunidad de hacer estos talleres, ¿no? Damos las gracias para todos los niños que tienen esta oportunidad de poder, ¿no?, aprender algo sobre gente que viene de fuera y sobre ellos mismos al final. Horrelako programak uste dut oso onak direla, eta desde luego gure apostu izango litzateke jarraitzea, noski. Creo que hay factores endógenos y exógenos. Desde el punto de vista nuestro, quizás lo que más llama la atención es que haya 6 ONGs o 5 ahora que hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo para trabajar en común en vez de hacer cada uno la guerra por nuestra cuenta, ¿no? Que aunque parece tan de sentido común lo que estoy diciendo, pues no es muy habitual. Bueno, hasteko egia da, bailara honetan badagoela, eta Euskal Herrian orokorrean badago joera bat behar kolektiboei erantzun kolektibo bat emateko. Eta hain zuzen, bailara honetan egia da badagoela bai kooperatibetatik hasi, edo komunikabideak bai, edo gauzak era kolektiboan egiteko tradizio handia dago. Lo bueno fue que nos juntamos pues personas que teníamos ilusión y de las ONGs, ¿no? Y luego profesorado, ¿no? Que hubo varios profesores y profesoras que sí, que tenían ganas de hacer cosas nuevas, que veían la necesidad y bueno, allí coincidimos, ¿no? Las necesidades suyas con el interés nuestro, o al revés.